Imagina esto, acabas de ganar las elecciones. La confeti ya la han barrido, los mitines son solo un eco lejano y los esloganes que repetiste miles de veces empiezan a desvanecerse en la memoria de la gente. Te sientas detrás del gran escritorio, pasas la mano por la madera y sientes el peso de la historia y del poder. Tienes un mandato claro, vas a subir los impuestos a los ricos, vas a arreglar la sanidad, vas a poner bajo control a los grandes bancos. Estás convencido de que, ahora sí, vas a cambiar las reglas del juego, Bear, entonces se abre la puerta. No entra tu jefe de gabinete ni un general condecorado. Entra un tipo con traje gris carbón que nunca habías visto. No tiene pinta de villano, parece auditor de cuentas. Se sienta sin pedir permiso, deja una carpeta fina sobre la mesa y te dice con voz neutra: felicidades, señor presidente. Ahora déjeme explicarle cómo funciona de verdad el mundo. No te ofrece un sobre con dinero ni te amenaza con destapar un escándalo. Eso es material de serie de televisión. Lo que hace es abrir la carpeta y enseñarte un gráfico, la curva de tipos de interés de tu deuda pública. Te explica, con una calma casi pedagógica, que si apruebas la reforma fiscal agresiva que prometiste, mañana mismo las agencias bajarán tu calificación crediticia, los grandes fondos empezarán a vender tus bonos, la moneda se desplomara y varios fondos de pensiones, los que pagan las jubilaciones de tus votantes, estarán técnicamente quebrados antes de que termine la semana. No te grita, no te presiona, simplemente te describe la cadena de consecuencias. Y de pronto lo entiendes, no has ganado un país soberano, has ganado el derecho a gestionar una franquicia, cuyo dueño real está fuera de la vista. Nos dicen que el dinero en política es cosa de lobbies y donaciones. Imaginamos ejecutivos con puro entrando al Congreso con maletines. Eso existe, pero es el nivel básico. El control verdaderamente profundo, el que puede hacer caer gobiernos sin disparar un tiro, no se ejerce solo en los pasillos del Parlamento, sino en la fontanería del sistema financiero, en los despachos donde se diseñan leyes y en las plataformas que moldean lo que la gente piensa. Si miras por debajo de la superficie, aparecen una serie de mecanismos que se refuerzan entre sí. El primero es la puerta giratoria. Se le suele llamar captura regulatoria. Las élites económicas no se limitan a presionar a los reguladores, se aseguran de que los reguladores sean ellos mismos. El ejemplo de 2008 es de Manuel, el sistema financiero en llamas, millones de personas perdiendo sus casas, y el hombre al que el gobierno de Estados Unidos encarga gestionar el rescate masivo a los bancos es Henry Paulson, que llevaba solo 2 años fuera de su antiguo cargo, director ejecutivo de Goldman Sachs. El arquitecto del plan de salvamento procedía de la misma élite que había diseñado muchos de los productos que detonaron la crisis. Y en los organismos que debían investigar y sancionar, como la SEC o el Departamento de Justicia, abundaban abogados provenientes de bufetes que defendían a esos mismos bancos. La lógica de la puerta giratoria es sencilla. El sueldo en el sector público es relativamente mediocre para alguien con ese perfil. Lo atractivo es el premio de salida. Si haces buena letra, si no te ensañas con los grandes actores, si escribes normas llenas de agujeros y aceptas acuerdos blandos, sabes que te espera un sillón en la banca de inversión, en un gran despacho o en una tecnológica regulada, con un salario multiplicado por 10 o por 20. Cuando abandonas el cargo, cruzas el umbral y, de repente, asesoras a las mismas empresas que deberías haber vigilado. No hace falta un soborno puntual, toda tu carrera pública es una audición para un puesto privado bien pagado. Incluso la ley a veces premia el conflicto de interés. Cuando Paulson tuvo que vender sus acciones de Goldman para evitar apariencias de parcialidad, lo hizo acogido a una exención fiscal reservada a altos cargos, ahorrándose cientos de millones en impuestos por el simple hecho de aceptar el puesto. El segundo mecanismo es la correa invisible del mercado de deuda.
los llamados vigilantes de los bonos. Los estados modernos viven endeudados, gastan más de lo que ingresan en impuestos y emiten bonos para cubrir la diferencia. ¿Quién compra esos bonos? Fondos de pensiones, aseguradoras, bancos, gestoras como BlackRock o Vanguard, e individuos muy ricos. Es decir, el 1% y las instituciones que gestionan su ahorro. Esos acreedores no necesitan votar en tus elecciones para condicionarte si sospechan que vas a tomar medidas que puedan amenazar sus beneficios, subir mucho impuestos al capital, nacionalizar sectores estratégicos, imponer controles estrictos. Pueden dejar de comprar tu deuda o deshacerse de la que tienen. Cuando venden, el precio de los bonos cae y el tipo de interés exigido sube. Cada nueva emisión te sale más cara. El servicio de la deuda se come tus presupuestos. La moneda se debilita, se disparan las expectativas de inflación, la economía se tambalea. El mensaje para cualquier gobierno, de izquierdas o de derechas, es claro: puedes hacer cambios mientras no toques los intereses centrales del capital financiero. El caso de Liz Truss en el Reino Unido en 2022 lo mostró crudamente. Era conservadora, no una revolucionaria socialista, pero anunció un gran paquete de recortes de impuestos sin detallar un plan claro de financiación. Los mercados entraron en pánico, subieron en vertical los tipos de los bonos británicos, la libra cayó a mínimos históricos y varios fondos de pensiones estuvieron a horas del colapso. El Banco de Inglaterra tuvo que intervenir de urgencia. En cuestión de semanas, la primera ministra dimitió. Su caída fue menos un juicio político que un veredicto del mercado de deuda. Y todos los demás gobiernos tomaron nota. El tercer mecanismo es más sutil, el complejo de think tanks y la red de modelos de ley. Piensa en un diputado de una región cualquiera, tiene que votar sobre aguas subterráneas, derivados financieros, impuestos ambientales, ciberseguridad. No tiene tiempo ni equipo para redactar leyes largas y técnicas. Ahí es donde entran los centros de estudios financiados por grandes fortunas y empresas. Un millonario no puede salir en televisión diciendo: bajadme los impuestos porque quiero otro avión privado, pero sí puede donar millones a un instituto respetable que publica estudios aparentemente neutrales demostrando que bajar el impuesto de plusvalías aumenta el dinamismo económico. Esos estudios, a su vez, se convierten en artículos de opinión, en discursos y en borradores de ley casi listos para presentar. En Estados Unidos, ALEC es un ejemplo paradigmático, una organización donde empresas y legisladores estatales se reúnen en hoteles de lujo y votan juntos proyectos modelo. Luego esos textos se introducen, casi copiados palabra por palabra, en parlamentos estatales de todo el país. Investigaciones han encontrado miles de proyectos de ley con el mismo lenguaje, a veces incluso con las mismas erratas. Así han proliferado, por ejemplo, las leyes que penalizan a quienes graban abusos en macrogranjas disfrazadas de normas de bioseguridad. Muchos parlamentarios que las defienden ni siquiera podrían explicar sus detalles, no las escribieron ellos. De este modo, las preferencias del 1% se filtran al sistema como si fueran soluciones técnicas neutrales y limitan desde arriba la gama de ideas que parecen serias o responsables. El cuarto mecanismo es la amenaza permanente de la fuga de cap. Y tales. A nivel municipal se ve claro, el alcalde que se plantea subir ligeramente los impuestos a una gran multinacional para arreglar las escuelas recibe, al día siguiente, una llamada educada de la empresa recordándole que otro municipio cercano ya le ha ofrecido una década de exenciones. Si se van, la ciudad pierde empleos, comercios, votos. El alcalde recula. A nivel global, el mismo patrón se multiplica. Capital y beneficios contables pueden moverse casi instantáneamente de una jurisdicción a otra, mientras que los trabajadores tienen familia, idioma, hipoteca. Eso genera una carrera hacia el fondo en materia de impuestos de sociedades y regulaciones. El episodio de la subasta de la segunda sede de Amazon, con decenas de ciudades compitiendo para ver quién ofrecía más regalos fiscales y prerrogativas, fue un espectáculo público de esa dinámica.
Y cuando un país intenta ir contracorriente, como Francia con su superimpuesto a rentas muy altas, la respuesta es un goteo de mudanzas fiscales, residencias cambiadas y patrimonios que desaparecen del radar hasta que el propio gobierno recula. El quinto mecanismo es el monopolio del relato, la fabricación de consenso. En la práctica, un puñado de conglomerados controla la mayor parte de lo que ves en televisión, lees en los grandes periódicos o escuchas en radio. Sus propietarios tienen intereses de clase muy concretos, no son árbitros imparciales. Sin necesidad de inventar noticias, pueden elegir el encuadre ante un mismo dato, por ejemplo, que muchos puestos de trabajo mal pagados no se cubren. Pueden hablar de crisis de vagancia o de crisis de salarios de miseria. Una elección semántica cambia por completo aquí. Culpas. Lo mismo ocurre con los temas que se repiten sin parar y los que apenas se mencionan. La estructura de propiedad y la dependencia de grandes anunciantes hacen muy improbable que se popularicen narrativas que cuestionen de raíz la existencia de fortunas gigantescas o la lógica del beneficio por encima de todo. Con la transición a plataformas digitales, este control se vuelve algorítmico. Las grandes redes sociales priorizan el contenido que maximiza reacción emocional, indignación, miedo, tribalismo. Ese tipo de contenido tiende a amplificar guerras culturales, identitarias, morales, que fragmentan a la población en bandos enfrentados. Mientras tú gastas tu energía en discusiones infinitas sobre símbolos, lenguaje o productos, las decisiones claves sobre impuestos, regulaciones financieras o privatizaciones pasan casi desapercibidas. El caso de Occupy Wall Street lo ilustra. Cuando un movimiento empezó a articular claramente la idea de 1% contra 99%, primero fue ignorado, luego ridiculizado mostrando solo sus extremos, y en pocos años el discurso dominante volvió a girar en torno a conflictos que, aunque importantes en muchos planos, no tocan directamente la estructura de propiedad. El sexto mecanismo es el muro judicial. Incluso si un gobierno consigue, pese a todos los frenos anteriores, aprobar leyes que afectan realmente al poder económico, esas leyes pueden morir en los tribunales. Por eso las élites invierten tanto en formar y promocionar a jueces con determinadas visiones ideológicas. En Estados Unidos, redes como la Federalist Society han construido durante décadas una cantera de juristas que comparten una concepción muy favorable a los derechos de propiedad corporativa y muy restrictiva respecto al poder regulador del Estado. Casos como Citizens United, que equiparó el gasto político de las empresas con libertad de expresión protegida por la Constitución, abrieron compuertas para que el dinero privado inundara el sistema político. Y decisiones más recientes que limitan la capacidad de agencias técnicas para interpretar y aplicar normas complejas trasladan enormes cuotas de poder regulatorio a jueces vitalicios, muchos de los cuales han sido seleccionados precisamente por su desconfianza hacia el Estado regulador. El resultado es un veto final difícil de revertir democráticamente sobre reformas que supongan una amenaza seria para los intereses del 1%, pero el séptimo mecanismo es la gran coartada, la filantropía. Al crear grandes fundaciones benéficas, muchos multimillonarios consiguen a la vez beneficios fiscales y un instrumento de influencia política y cultural. El dinero que se canaliza hacia una fundación suele disfrutar de exenciones, son recursos que dejan de pasar por presupuestos públicos sometidos a deliberación democrática. A partir de ahí, el filántropo decide qué problemas merecen atención y bajo qué condiciones. Si quiere rediseñar el sistema educativo de una ciudad, no necesita convencer a los votantes. Ofrece cientos de millones a cambio de implantar su modelo de escuelas, sus pruebas estandarizadas, su enfoque.
La administración, asfixiada por recortes, acepta. La agenda de una persona se convierte en política pública de facto. Episodios como las donaciones relámpago para reconstruir Notre Dame, mientras persisten problemas sociales graves sin financiación, muestran cómo esta lógica responde tant al prestigio y la imagen como a las necesidades reales de la mayoría. Es una forma de decir: no cambiemos las reglas, confiemos en la generosidad de los ganadores del sistema. El octavo mecanismo mira al futuro, una especie de tecnofeudalismo. Si en la Edad Media el Señor controlaba la tierra y los caminos, hoy unas pocas empresas controlan los territorios digitales, nubes donde se almacenan datos gubernamentales y militares, infraestructuras de comunicación, sistemas de pago, plataformas de identidad, modelos de inteligencia artificial. Estados enteros dependen para funciones críticas de proveedores privados cuya lealtad principal es hacia sus accionistas. Ya hemos visto cómo, en conflictos recientes, decisiones sobre el acceso a servicios satelitales han sido tomadas por individuos o consejos de administración con consecuencias militares y diplomáticas directas. Al mismo tiempo, la concentración de poder en torno a la inteligencia artificial plantea un escenario en el que las élites que controlan estas herramientas necesitan cada vez menos trabajo humano para mantener y ampliar su riqueza. Cuando el capital más máquina puede prescindir masivamente del capital más trabajo, la base material tradicional de la democracia se resquebraja, se rompe la interdependencia que, con todos sus defectos, obligaba a los poderosos a mantener cierto contrato social. Volvamos, para terminar, a la escena del principio. El hombre del traje gris se levanta, recoge su carpeta, te estrecha la mano y se marcha. No te ha ordenado nada, solo te ha enseñado, entre líneas, dónde están las paredes del laberinto. Te quedas solo detrás del escritorio y entiendes que el gobierno es, en gran medida, el salpicadero del coche, no el motor. Puedes cambiar de conductor, de color, de emisora de radio, pero el motor, el capital, la carretera, las infraestructuras y mercados y el mapa, las leyes y los relatos siguen en manos de los mismos. Ellos controlan quién escribe las normas, quién las interpreta, quién financia al Estado, quién puede retirar ese apoyo, qué narrativas parecen sentido común y qué futuro tecnológico se construye. La reacción fácil es el cinismo, decir da igual votar y retirarse a la apatía o a la mera guerra cultural. Ese es precisamente el terreno donde se sienten más seguros. La única vez que el 1% ha perdido poder de forma significativa ha sido cuando grandes capas de la población han entendido los mecanismos económicos y se han organizado en torno a esa comprensión, desplazando el foco de la lucha cultural hacia la lucha de clases en sentido amplio. Por eso les inquieta tanto que la gente entienda cómo funciona la deuda, quién está detrás de los think tanks, que implican ciertas sentencias judiciales o cómo operan las plataformas que usamos cada día. Ver los hilos no garantiza el cambio, pero sin verlos el teatro está perdido de antemano. Y el conocimiento, a diferencia de tu pensión o tu empleo, no puede ser deslocalizado ni vendido en un paquete de activos.